Las 7 profecías bíblicas más importantes para 2025. Un análisis profundo de las señales proféticas que marcarán nuestro tiempo. Introducción. Viviendo en los últimos tiempos. Hermanos y hermanas, nos encontramos en un momento extraordinario de la historia humana. Mientras el mundo atraviesa transformaciones sin precedentes, aquellos que conocemos las Escrituras reconocemos las señales que Jesús mismo profetizó hace más de 2000 años. Hoy vamos a explorar juntos las 7 profecías bíblicas más significativas que están cobrando vida ante nuestros ojos en este año 2025. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo nos dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Estas palabras resonaron a través de los siglos hasta llegar a nosotros, y hoy más que nunca podemos ver con claridad meridiana cómo se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Pero pastor, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿No han dicho esto cristianos de todas las épocas? Es una pregunta muy válida, y la respuesta está en la convergencia. Nunca antes en la historia habíamos visto tantas profecías cumpliéndose simultáneamente. Es como si Dios hubiera puesto en marcha un reloj profético y todas las agujas están apuntando hacia la misma hora: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de estos próximos capítulos, vamos a caminar juntos por el sendero de la revelación divina. Examinaremos cada profecía no como meros observadores, sino como participantes activos en el plan eterno de Dios. Porque no estudiamos profecía para satisfacer nuestra curiosidad, sino para estar preparados, para ser encontrados fieles cuando Él venga. Prepara tu corazón, amado hermano, amada hermana. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Estas no son teorías humanas ni especulaciones filosóficas. Son las palabras inmutables del Dios Todopoderoso, quien declara el fin desde el principio. Primera profecía. El milagroso regreso de Israel como nación. Comenzamos nuestro recorrido profético con lo que muchos consideran la señal más clara de que estamos viviendo en los últimos tiempos: el restablecimiento de Israel como nación. Esta profecía es tan extraordinaria que su cumplimiento desafía toda lógica humana y toda probabilidad estadística. Imaginen por un momento la situación. Un pueblo disperso por casi 2000 años, sin territorio, sin gobierno, sin ejército, manteniendo su identidad cultural y religiosa a través de persecuciones inimaginables, pogromos, inquisiciones y, finalmente, el Holocausto. Según toda lógica humana, el pueblo judío debería haber desaparecido de la faz de la tierra hace siglos. Pero Dios tenía otros planes. Las profecías fundamentales. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 28, encontramos una de las profecías más detalladas sobre este regreso. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esta profecía es tan específica que incluye no solo el regreso físico, sino también una transformación espiritual que aún está en proceso. Pero lo que ya hemos visto cumplirse es verdaderamente milagroso. Pastor, pero ¿no había judíos que siempre permanecieron en Palestina? ¿Realmente fue un regreso desde cero? Excelente observación. Efectivamente, siempre hubo una pequeña presencia judía en la tierra, pero era mínima. En 1880 había aproximadamente 24.000 judíos en toda Palestina, de una población total de 400.000 habitantes. Era menos del 6%. Lo que profetizó Ezequiel fue un regreso masivo de todas las naciones, y eso es exactamente lo que hemos presenciado. El cumplimiento histórico paso a paso,
El cumplimiento de esta profecía comenzó de manera sutil pero constante. Los primeros pioneros sionistas que llegaron a finales del siglo XIX no eran particularmente religiosos. Muchos eran socialistas seculares. Pero Dios usa incluso a aquellos que no lo reconocen para cumplir sus propósitos eternos. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, escribió en su diario después del primer congreso sionista en 1897. En Basilea fundé el Estado judío. Si dijera esto en voz alta hoy, sería recibido con risa universal. En 5 años quizás, y ciertamente en 50 años, todos lo verán. Fue profético incluso sin saberlo. Exactamente 50 años después, en 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. En Isaías capítulo 66, versículo 8, encontramos esta pregunta retórica. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta profecía se cumplió literalmente el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declaró su independencia y fue reconocido inmediatamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Una nación nació en un día, tal como había sido profetizado 2500 años antes. La guerra de supervivencia. Pero el nacimiento fue solo el comienzo. Inmediatamente después de la declaración de independencia, 5 ejércitos árabes atacaron simultáneamente al recién nacido Estado. La situación era desesperante. Israel tenía aproximadamente 650.000 habitantes, mientras que los países árabes que los atacaron tenían más de 40 millones. Era como un David enfrentando a múltiples Goliat. El entonces secretario de Estado estadounidense, George Marshall, le dijo a David Ben-Gurión que declarar la independencia sería un acto suicida. Los expertos militares británicos predijeron que Israel sería destruido en 2 semanas. Pero había una variable que no habían considerado: las promesas inmutables de Jehová de los ejércitos. Es increíble que hayan sobrevivido. ¿Realmente fue milagroso? Hermano, los mismos líderes israelíes lo reconocieron. Ben-Gurión, que no era un hombre especialmente religioso, dijo después de la guerra: Cualquiera que no crea en los milagros no es realista. Y Golda Meir comentó: Después de los milagros que hemos visto, el único problema es encontrar nuevas palabras para expresar nuestra gratitud a Dios. el florecimiento del desierto. Pero las profecías no terminaron con el restablecimiento político. En Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2, leemos: Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Esta profecía describe literalmente lo que ha sucedido en Israel desde 1948. Cuando los primeros pionistas llegaron, Mark Twain había descrito la tierra como desolada e infeliz. Ahora, Israel es uno de los pocos países del mundo que ha logrado revertir la desertificación. Han plantado más de 250 millones de árboles. El desierto del Negev, que comprende el 60% del territorio israelí, ahora produce flores para exportación a toda Europa. La tecnología de irrigación por goteo, desarrollada en Israel, ha revolucionado la agricultura mundial. Un país que importaba casi todos sus alimentos, ahora es exportador neto de productos agrícolas. Esto no es casualidad. Es el cumplimiento literal de Ezequiel 36, versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. El regreso continuo. Pero quizás lo más extraordinario es que el regreso continúa exactamente como fue profetizado. En Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15, encontramos esta promesa. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Esta profecía indica que habría un segundo éxodo, más grande que el de Egipto,
desde la Tierra del Norte. Durante los años 80 y 90, presenciamos exactamente esto. Más de 1 millón de judíos emigraron desde la Unión Soviética a Israel, la mayor migración judía en la historia moderna. Cuando cayó el muro de Berlín y se desplomó el comunismo, las puertas se abrieron de par en par, exactamente como había sido profetizado. ¿Y qué hay de los judíos etíopes? También fue un regreso milagroso, ¿verdad? Absolutamente. La Operación Moisés en 1984 y la Operación Salomón en 1991 trajeron a más de 100.000 judíos etíopes a Israel. En Isaías 18, versículo 7, dice: Traerán presente a Jehová de los ejércitos, del pueblo de gentil alta estatura y tez brillante. Muchos eruditos identifican esto con Etiopía, y hemos visto su cumplimiento literal. La resurrección del hebreo. Hay otro aspecto de esta profecía que es verdaderamente único en la historia humana: la resurrección de una lengua muerta. El hebreo había dejado de ser un idioma hablado cotidianamente hace más de 2000 años. Era como si el latín de repente volviera a ser el idioma principal de Italia. Eliezer ben Yehuda, quien dedicó su vida a revivir el hebreo, enfrentó oposición incluso de otros judíos que consideraban que el hebreo era demasiado sagrado para uso cotidiano. Pero él tenía una visión profética. En Sofonías capítulo 3, versículo 9, leemos: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. El hebreo moderno israelí es ahora el idioma de más de 9 millones de personas. Jerusalén, el corazón de la profecía. Pero ningún cumplimiento profético relacionado con Israel está completo sin hablar de Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesús profetizó: Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía se cumplió parcialmente en el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó Jerusalén. Pero la frase «hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles» indica que habría un momento cuando Jerusalén volvería a estar bajo control judío. Ese momento llegó el 7 de junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días. El general israelí, Mordechai Gur, transmitió por radio las palabras que resonaron en todo el mundo. El monte del templo está en nuestras manos. Por primera vez en 1900 años, Jerusalén estaba completamente bajo soberanía judía. Los soldados israelíes lloraron al llegar al Muro de los Lamentos. Era más que una victoria militar. Era el cumplimiento de una promesa milenaria. Israel. Hoy. Una superpotencia en miniatura. Hoy, menos de 80 años después de su restablecimiento, Israel se ha convertido en lo que muchos llaman una superpotencia en miniatura. Con una población menor que la de muchas ciudades grandes, Israel lidera el mundo en innovación tecnológica, tiene más empresas listadas en Nasdaq que cualquier país después de Estados Unidos y China, y su economía per cápita supera la de muchos países europeos. En el ámbito militar, Israel ha ganado todas las guerras importantes que ha enfrentado, a menudo contra fuerzas numéricamente superiores. Su servicio de inteligencia es considerado uno de los mejores del mundo. Su tecnología de defensa antimisiles, como el sistema Iron Dome, ha revolucionado la guerra moderna. Todo esto de un país que geográficamente es más pequeño que El Salvador. Pero, pastor, ¿no hay también conflictos y problemas en Israel? ¿Cómo encaja eso con las profecías? Excelente pregunta. Las profecías no prometen que el regreso sería sin conflictos. De hecho, Ezequiel 38 y 39 profetiza grandes conflictos en los últimos días. Zacarías 12, versículo 3, dice que Jerusalén sería piedra pesada para todos los pueblos. Los conflictos actuales confirman las profecías, no las contradicen. El despertar espiritual. Pero quizás lo más emocionante de todo es que estamos comenzando a ver el cumplimiento de la parte espiritual de las profecías sobre Israel. En Ezequiel 39, versículos 28 y 29, leemos: Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones,
los reúna en su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Hoy hay más judíos mesiánicos en Israel que en cualquier momento desde el siglo I. Organizaciones como Jews for Jesus reportan un crecimiento exponencial en el número de judíos que reconocen a Yeshua como su Mesías. Las congregaciones mesiánicas en Israel han crecido de prácticamente cero en 1948 a más de 300 en la actualidad. Incluso entre los judíos no creyentes hay un renovado interés en las raíces bíblicas de su fe. El estudio de la Torá ha experimentado un renacimiento. Las excavaciones arqueológicas continúan confirmando los relatos bíblicos. Es como si Dios estuviera preparando a su pueblo elegido para el reconocimiento final de su Mesías. Las implicaciones para nosotros. Hermanos, el restablecimiento de Israel no es solo historia antigua o geopolítica moderna. Es la confirmación más clara de que Dios cumple sus promesas al pie de la letra. Si Él ha sido fiel a sus promesas a Israel después de 2000 años, ¿cuánto más será fiel a sus promesas hacia nosotros? En Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12, Pablo nos advierte: Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. El regreso de Israel marca también el comienzo del fin para la era de los gentiles. No en el sentido de que Dios deje de amar a todas las naciones, sino en el sentido de que su plan redentor está entrando en su fase final. El reloj profético de Dios está corriendo, y cada día que pasa nos acerca más al glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto, prácticamente para mi vida diaria como cristiano? Significa que debes vivir con urgencia santa y expectativa gozosa. Si Dios está cumpliendo profecías de 2500 años ante nuestros ojos, ¿qué nos dice eso sobre la inminencia del regreso de Cristo? Significa que cada día cuenta, cada conversación importa, cada oportunidad de compartir el Evangelio podría ser la última para esa persona. El restablecimiento de Israel es como el primer dominó en una cadena profética que culminará con el regreso del Rey de Reyes. Hemos visto el cumplimiento de la primera profecía. Ahora, con corazones preparados y ojos abiertos, continuemos nuestro viaje hacia la segunda señal que marca nuestros tiempos. Segunda, profecía, señales celestiales y fenómenos en los cielos. Continuamos nuestro recorrido profético elevando nuestra mirada hacia los cielos. Jesús mismo nos instruyó a observar las señales celestiales como indicadores de su pronto regreso. En Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, nuestro Señor profetizó: Entonces habrá señales en el sol, luna y estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Durante siglos, los creyentes miraron hacia el cielo esperando ver estas señales. Generación tras generación se preguntó cuándo se cumplirían estas palabras proféticas. Pero hermanos, estamos viviendo en la generación privilegiada que está presenciando su cumplimiento de maneras que nuestros antepasados jamás pudieron imaginar. Las tetradas de lunas de sangre. Comencemos con uno de los fenómenos más extraordinarios que hemos presenciado en las últimas décadas: las tetradas de lunas de sangre que coinciden con las fiestas bíblicas. Una tetrada es una secuencia de 4 eclipses lunares totales consecutivos, sin eclipses parciales intermedios. Esto en sí mismo es relativamente raro, pero lo que hace que estas tetradas sean verdaderamente extraordinarias es que coinciden perfectamente con las fechas de las fiestas bíblicas de Pascua y Tabernáculos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, encontramos esta profecía: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Durante los últimos 500 años, estas tetradas bíblicas solo han ocurrido 8 veces,
y cada una ha coincidido con eventos monumentales en la historia del pueblo judío. La tetrada de 1493 a 1494 ocurrió precisamente cuando los judíos fueron expulsados de España mediante el decreto de Alhambra. Imaginen la escena. Mientras Fernando e Isabel firmaban el decreto que expulsaría a 300.000 judíos, la luna se teñía de sangre en las fechas exactas de Pascua y Tabernáculos. Era como si el mismo cielo llorara lágrimas de sangre por la persecución del pueblo elegido. Pastor, es posible que esto sea solo coincidencia. Después de todo, los eclipses siguen patrones astronómicos predecibles. Hermano, tienes razón en que los eclipses siguen leyes astronómicas. Pero ¿quién creó esas leyes? En Génesis 1, versículo 14, dice que Dios puso las lumbreras para señales y para las estaciones. El que los eclipses sean predecibles no elimina lo milagroso. Confirma que Dios estableció desde la fundación del mundo las señales que marcarían los tiempos finales. La siguiente tetrada bíblica ocurrió en 1949 a 1950, exactamente coincidiendo con el establecimiento del Estado de Israel. Mientras David Ben Gurión declaraba la independencia israelí, la luna se convertía en sangre durante Pascua. No una vez, sino 4 veces consecutivas, marcando el nacimiento milagroso de la nación profetizada. La tercera tetrada moderna tuvo lugar en 1967 a 1968, coincidiendo con la Guerra de los 6 Días y la reconquista de Jerusalén. El 19 de abril de 1967, durante Pascua, la luna se tiñó de rojo mientras las fuerzas israelíes se preparaban para la guerra que les devolvería la Ciudad Santa. Pero la tetrada más reciente, de 2014 a 2015, fue particularmente significativa porque coincidió no solo con Pascua y Tabernáculos, sino también con 2 eclipses solares que cayeron en fechas bíblicas igualmente importantes: el Año Nuevo Judío y el primer día de Nisán. El inicio del año religioso judío. El eclipse total americano. Pero las señales celestiales no se limitaron a las lunas de sangre. El 21 de agosto de 2017, Estados Unidos experimentó algo que no había ocurrido en 99 años. Un eclipse solar total que cruzó completamente el país de costa a costa. Millones de personas se detuvieron para observar este fenómeno extraordinario. Lo que hizo este eclipse particularmente profético fue su trayectoria. Comenzó en Oregón y terminó en Carolina del Sur, cruzando exactamente el centro del país. Pero esto fue solo el primero de 2 eclipses que formarían una X gigantesca sobre Estados Unidos. El segundo eclipse, que ocurrirá el 8 de abril de 2024, cruzará el país en dirección opuesta, desde México hasta Canadá. Cuando trazas ambas trayectorias en un mapa, se intersectan precisamente sobre Little Egypt, Illinois, y Carbondale, Illinois, formando una cruz perfecta sobre el corazón de América. En la cultura bíblica, una X o cruz sobre una nación a menudo simbolizaba juicio divino. ¿Es casualidad que esto esté ocurriendo en un momento cuando Estados Unidos está experimentando división social, declive moral y alejamiento de sus raíces cristianas? Realmente debemos interpretar los eclipses como juicios. ¿No es eso un poco supersticioso? No es superstición cuando tiene base bíblica sólida. En Amos 8, versículo 9, Dios dice: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Los eclipses han acompañado eventos de juicio a lo largo de la historia bíblica. El que sean naturales no los hace menos significativos proféticamente. Fenómenos atmosféricos sin precedentes. Pero las señales celestiales van más allá de los eclipses. Estamos presenciando fenómenos atmosféricos que están dejando perplejos a los científicos. Las auroras boreales, tradicionalmente visibles solo en las regiones polares, ahora aparecen en latitudes donde nunca antes se habían visto. En mayo de 2024, auroras fueron visibles hasta en Florida y el Caribe, algo completamente sin precedentes en los registros modernos. Estos fenómenos están relacionados con el aumento dramático en la actividad solar. El Sol está experimentando tormentas magnéticas de intensidad de récord.
La NASA ha registrado eyecciones de masa coronal que superan cualquier cosa vista en los últimos 150 años de observaciones. Estas tormentas solares no solo crean auroras espectaculares, sino que también afectan nuestras comunicaciones, sistemas de navegación por satélite y redes eléctricas. En Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús profetizó: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mientras que el cumplimiento pleno de esta profecía aún está por venir, estamos viendo precursores inquietantes de lo que será. Lluvia de meteoros y asteroides. Hablando de estrellas que caen del cielo, los últimos años han visto un aumento extraordinario en la actividad de meteoros y el descubrimiento de asteroides potencialmente peligrosos. La NASA ha catalogado más de 28.000 asteroides cercanos a la Tierra y continúan descubriendo aproximadamente 3.000 nuevos cada año. En febrero de 2013, el asteroide Chelyabinsk explotó sobre Rusia con la fuerza de 30 bombas atómicas, hiriendo a más de 1.500 personas. El mismo día, el asteroide DA-14 pasó más cerca de la Tierra que muchos satélites de comunicaciones. Los científicos admitieron que no habían detectado el meteoro de Chelyabinsk con anticipación. Pero lo más inquietante es el asteroide Apophis, de 340 metros de diámetro, que pasará más cerca de la Tierra que algunos satélites en 2029. Aunque los cálculos actuales sugieren que no impactará, los científicos admiten que incluso pequeños cambios en su órbita podrían alterar dramáticamente su trayectoria. ¿Cree usted que alguno de estos asteroides podría ser el cumplimiento de Apocalipsis 8, versículos 8 y 10? Es muy posible. Juan describe una gran montaña ardiendo en fuego que es arrojada al mar y una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae sobre las fuentes de agua. La descripción encaja perfectamente con impactos de asteroides o cometas. Lo que antes parecía simbólico, ahora vemos que podría ser completamente literal. Cambios en el campo magnético terrestre. Una de las señales celestiales más preocupantes, aunque menos visible, es el debilitamiento acelerado del campo magnético terrestre. Este campo invisible nos protege de la radiación cósmica mortal y de las tormentas solares. Sin él, la vida en la Tierra sería imposible. Los científicos han observado que el campo magnético se ha debilitado aproximadamente un 15% en los últimos 200 años, pero la tasa de declive se está acelerando. En algunas regiones, como el Atlántico Sur, el debilitamiento es tan severo que los satélites experimentan fallas regulares cuando pasan por esa área. Algunos científicos especulan que estamos aproximándonos a una inversión completa de los polos magnéticos, algo que ha ocurrido varias veces en la historia geológica de la Tierra, pero nunca en la historia registrada de la humanidad. Durante una inversión magnética, el campo protector se debilita dramáticamente, permitiendo que niveles letales de radiación cósmica alcancen la superficie terrestre. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, leemos sobre la cuarta copa de la ira. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Podría esto relacionarse con el colapso del campo magnético terrestre? Objetos voladores no identificados. En años recientes hemos visto algo completamente sin precedentes. El gobierno de Estados Unidos admitiendo oficialmente la existencia de objetos voladores no identificados que desafían nuestra comprensión de la física. El Pentágono ha liberado videos de objetos que se mueven de maneras que ninguna tecnología conocida puede explicar. Estos objetos realizan maniobras que generarían fuerzas gravitacionales que matarían a cualquier piloto humano. Se mueven del aire al agua sin perder velocidad, aparecen y desaparecen de los radares instantáneamente. Pilotos militares altamente entrenados, con décadas de experiencia, admiten estar completamente desconcertados por lo que han observado. Ahora, no estoy sugiriendo que estos objetos sean necesariamente extraterrestres, pero sí creo que son sobrenaturales. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Estás sugiriendo que estos ovnis podrían ser manifestaciones demoníacas? Creo que es una posibilidad muy real. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 9 al 11, habla de inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si Satanás puede aparecer como ángel de luz, ¿por qué no podría manifestar tecnología que parezca avanzada para engañar a las naciones? El aumento de los eventos sísmicos solares. Regresando a nuestro Sol, los astrónomos han documentado que estamos entrando en lo que llaman el máximo solar del ciclo solar 25. Este es un período de actividad solar extremadamente alta que ocurre aproximadamente cada 11 años, pero este ciclo particular está mostrando características inusualmente intensas. En septiembre de 2024, una tormenta geomagnética clasificada como G4, casi G5, impactó la Tierra. Las tormentas G5 son las más poderosas en la escala, capaces de colapsar completamente las redes eléctricas modernas. La última vez que experimentamos una tormenta de esta magnitud fue en 1859, conocida como el evento Carrington, que incendió líneas telegráficas en todo el mundo. Los científicos advierten que si ocurriera un evento similar al de Carrington hoy, con nuestra dependencia de la tecnología electrónica, podría colapsar la civilización moderna en cuestión de horas. Los sistemas de comunicación, navegación, financieros, médicos, de transporte, todos dependen de electrónicos que serían fritos por una super tormenta solar. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 12, Juan describe: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. ¿Podría esto describir los efectos de una super tormenta solar que apague un tercio de nuestros sistemas eléctricos globalmente? Cometas y visitantes del espacio exterior. En los últimos años hemos visto la llegada de visitantes cósmicos verdaderamente extraordinarios. En 2017, los astrónomos descubrieron Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado en visitar nuestro sistema solar. Su forma inusual, como un cigarro gigantesco, y su comportamiento anómalo desconcertaron a los científicos. Más recientemente, el cometa Neowise fue visible a simple vista durante el verano de 2020, la primera vez en 23 años que un cometa tan brillante visitó nuestros cielos. Los cometas históricamente han sido vistos como presagios de eventos significativos. El gran cometa de 1910 coincidió con el comienzo de las revoluciones que llevarían a la Primera Guerra Mundial. Pero quizás más significativo es el cometa Leonard, que fue el más brillante del año 2021. Su órbita lo llevará fuera de nuestro sistema solar para nunca regresar. Un viajero solitario que visitó una sola vez en la historia humana. En las culturas antiguas, tales cometas eran vistos como mensajeros divinos llevando noticias de cambios inminentes en los asuntos humanos. Pastor, ¿no existe el peligro de leer demasiado en estos fenómenos naturales? Al fin y al cabo, siempre han existido eclipses y cometas. Tienes razón, hermano. La clave no está en los eventos individuales, sino en su convergencia y frecuencia. Jesús dijo que sería como dolores de parto. Los eventos se acelerarían e intensificarían. Y eso es exactamente lo que vemos. Más eventos, más intensos, más frecuentes, y todos convergiendo en el mismo periodo histórico. El impacto en la conciencia humana. Lo que es verdaderamente extraordinario es cómo estos fenómenos celestiales están afectando la conciencia humana global. Millones de personas que normalmente no prestan atención a los eventos astronómicos de repente están mirando hacia arriba. Las aplicaciones para rastrear la Estación Espacial Internacional, auroras y eventos astronómicos han experimentado descargas récord. Durante el eclipse de 2017, casi 200 millones de estadounidenses salieron a observar el fenómeno. Por primera vez en generaciones, personas de todas las edades, razas y creencias se unieron en asombro silencioso ante una demostración del poder cósmico. Fue un momento de humildad colectiva que recordó a la humanidad lo pequeños que somos en el gran esquema del universo. Los psicólogos han documentado lo que llaman experiencias de umbral durante estos eventos astronómicos.
Personas reportan cambios profundos en perspectiva, un sentido renovado de lo sagrado y, en muchos casos, un despertar espiritual. Es como si Dios estuviera usando los cielos para preparar corazones humanos para su revelación final. La respuesta científica y sus limitaciones. La comunidad científica está haciendo todo lo posible por explicar estos fenómenos dentro de marcos puramente naturalistas. Hablan de ciclos solares, cambio climático espacial y variabilidad cósmica normal. Pero incluso los científicos más seculares admiten que la convergencia de tantos eventos inusuales en tan poco tiempo es estadísticamente improbable. El astrofísico de NASA, Dr. Michael Hecht, admitió recientemente: estamos viendo cosas en el espacio que desafían nuestros modelos predictivos. Es como si el cosmos hubiera entrado en un periodo de actividad excepcional. Otro científico de la Agencia Espacial Europea comentó: los próximos años podrían traer eventos celestiales que no hemos visto en la historia registrada. Pero nosotros, como creyentes, tenemos una perspectiva que la ciencia secular no puede ofrecer. No vemos estos eventos como aleatorios o puramente naturales. Los vemos como el cumplimiento de promesas proféticas hechas hace miles de años por el Creador del universo, preparándonos para lo que viene. Si estas son las señales preparatorias, ¿qué podemos esperar en los años venideros? La Escritura sugiere que los fenómenos celestiales se intensificarán dramáticamente a medida que nos acerquemos al regreso de Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, Juan describe: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla se removió de su lugar. Algunos de estos eventos aún están en el futuro, pero estamos viendo sus precursores. La pregunta no es si ocurrirán, sino cuán preparados estaremos cuando lleguen. Como cristianos, no debemos vivir en temor de estos eventos celestiales, sino en expectativa gozosa de lo que representan: el retorno inminente de nuestro Salvador. ¿Cómo deberíamos responder prácticamente a estas señales celestiales? Primero, con adoración y asombro por el poder de nuestro Dios. Segundo, con urgencia evangelística. Estas señales nos recuerdan que el tiempo se agota. Tercero, con preparación espiritual, asegurándonos de que nuestros corazones estén listos para el encuentro con el Señor. Y cuarto, con esperanza inquebrantable, porque sabemos cómo termina la historia. En Lucas capítulo 21, versículos 28 y 31, Jesús nos da esta hermosa promesa: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Hermanos, cada eclipse, cada aurora inesperada, cada tormenta solar, cada cometa que pasa por nuestros cielos, es como una carta de amor del cielo recordándonos que nuestro novio viene pronto. Las señales celestiales no son motivo de temor para los creyentes, sino razón de regocijo. El mismo Dios que colgó las estrellas en su lugar está orquestando una sinfonía cósmica que anuncia el clímax de la historia redentora. Continuemos ahora hacia la tercera profecía, donde examinaremos las señales que se manifiestan no en los cielos, sino en el corazón mismo de la Iglesia cristiana. Tercera profecía. La gran apostasía en las iglesias modernas. Ahora debemos abordar una de las profecías más dolorosas y, sin embargo, más claramente cumplidas de nuestros tiempos: la apostasía generalizada dentro de las iglesias que llevan el nombre de Cristo. Esta profecía nos duele porque toca el corazón mismo de lo que consideramos sagrado, pero es precisamente por eso que debemos examinarla con honestidad bíblica y valentía profética. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo, advirtió claramente sobre esto en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Noten que Pablo no está describiendo el mundo secular. Está describiendo personas que tendrán apariencia de piedad, es decir, personas dentro de las iglesias, personas que profesan seguir a Cristo pero que han negado el poder transformador del Evangelio, el abandono de la autoridad escritural. La apostasía moderna comenzó de manera sutil pero sistemática con el ataque a la autoridad e infalibilidad de las Escrituras. Durante los últimos 150 años hemos visto cómo el liberalismo teológico se infiltró en seminarios, denominaciones y púlpitos, sembrando dudas sobre la veracidad histórica y la autoridad divina de la Biblia. Lo que comenzó en universidades alemanas del siglo XIX, con la alta crítica, ahora ha permeado denominaciones enteras. Pastores graduados de seminarios prestigiosos salen sin creer en la resurrección literal de Cristo, la historicidad del Éxodo, o la realidad de los milagros bíblicos. Predican desde púlpitos cristianos mientras niegan las verdades fundamentales del cristianismo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo profetizó exactamente esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pastor, ¿no es demasiado duro llamar apostasía a diferentes interpretaciones teológicas? ¿No podría ser simplemente diversidad de opiniones dentro del cuerpo de Cristo? Hermano, hay una diferencia fundamental entre diferentes interpretaciones de pasajes difíciles y el rechazo completo de verdades bíblicas centrales. Cuando alguien niega la deidad de Cristo, su muerte vicaria o su resurrección literal, no está ofreciendo una interpretación alternativa, está negando el Evangelio mismo. Hoy vemos denominaciones enteras que han adoptado oficialmente posiciones que contradicen directamente la enseñanza bíblica clara. Iglesias que ordenan pastores que viven en pecado sexual abierto, que realizan ceremonias de matrimonio que Dios nunca ha bendecido, que predican un evangelio de prosperidad material mientras ignoran el llamado al arrepentimiento y la santidad, la redefinición del evangelio. Uno de los aspectos más insidiosos de la apostasía moderna es la redefinición sutil del evangelio mismo. El mensaje bíblico de arrepentimiento del pecado, fe en Cristo crucificado y resucitado, y transformación radical de vida ha sido reemplazado por mensajes más palatables para la mentalidad secular. Ahora escuchamos desde púlpitos cristianos que Dios está más interesado en la justicia social que en la salvación individual, que el cielo es un estado mental más que un lugar real, que todos los caminos llevan a Dios, y que el pecado es principalmente una construcción social más que una rebelión contra un Dios santo. El apóstol Pablo advirtió sobre esto en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro, evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Pablo no podría haber sido más claro. Alterar el evangelio es incurrir en maldición divina. Pero hoy vemos exactamente eso. El evangelio de tu mejor vida ahora ha reemplazado el evangelio del arrepentimiento y la cruz. El mensaje de que Dios te ama tal como eres ha eliminado la necesidad del nuevo nacimiento. La predicación sobre la ira de Dios contra el pecado ha sido reemplazada por sermones sobre la autoestima y el potencial humano. El movimiento de prosperidad. Una apostasía globalizada. Ninguna manifestación de la apostasía moderna es tan global y destructiva como el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este falso evangelio ha infectado iglesias en todos los continentes, prometiendo salud y riqueza a cambio de fe y donaciones financieras. Predicadores con jets privados y mansiones múltiples proclaman que la pobreza es una maldición y que todos los cristianos deberían ser prósperos materialmente. Manipulan las escrituras para apoyar su teología mercenaria, convirtiendo la casa de oración en cueva de ladrones, exactamente como Jesús profetizó en Mateo capítulo 21, versículo 13. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 10,
Pablo describe perfectamente este fenómeno. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero pastor, ¿no promete Dios bendecir a los obedientes? ¿No hay versículos que hablan de prosperidad? Por supuesto que Dios bendice a sus hijos, pero las bendiciones bíblicas no se limitan a lo material, y a menudo incluyen sufrimiento por causa de la justicia. Jesús prometió persecución, no prosperidad. Pablo experimentó naufragios y prisiones, no mansiones y jets. La prosperidad como signo de espiritualidad contradice toda la enseñanza del Nuevo Testamento. La infiltración de la ideología secular. Una de las señales más claras de la apostasía moderna es cómo las iglesias han adoptado sin cuestionamiento las ideologías seculares de nuestra época. En lugar de ser sal y luz que preserva y alumbre la cultura, muchas iglesias simplemente reflejan y validan las tendencias culturales del momento. Vemos denominaciones enteras que han abrazado teorías de género que contradicen Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Iglesias que celebran lo que Dios claramente llama abominación, redefiniendo el pecado como diversidad e inclusión. El movimiento de cristianismo progresivo ha adoptado prácticamente todos los valores del secularismo posmoderno: relativismo moral, identidad de género fluida, universalismo religioso y materialismo dialéctico marxista disfrazado de justicia social. Han tomado el nombre de Cristo, pero han negado su señorío sobre la moralidad y la verdad. En Romanos capítulo 1, versículos 25 al 28, Pablo describe este proceso. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. El surgimiento de falsos maestros carismáticos. Otra manifestación preocupante de la apostasía es el surgimiento de falsos maestros que operan señales y prodigios mentirosos. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, Pablo advirtió: Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Hoy vemos apóstoles autoproclamados que afirman recibir revelaciones directas de Dios que contradicen las Escrituras. Profetas que hacen predicciones que consistentemente fallan. Sanadores que manipulan emociones y explotan desesperación humana. Movimientos enteros construidos alrededor de experiencias místicas más que alrededor de la palabra de Dios. Estos falsos maestros no son marginales. Llenan estadios, tienen programas de televisión globales, escriben libros bestseller e influencian millones de vidas. Han creado un cristianismo alternativo que mantiene la terminología bíblica, pero vacía de contenido escritural. ¿Cómo podemos discernir entre manifestaciones genuinas del Espíritu Santo y estas falsificaciones? La prueba siempre es la Escritura. En 1 de Juan 4, versículo 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Todo don genuino del Espíritu glorificará a Cristo, confirmará las Escrituras y producirá fruto de santidad. Las manifestaciones que contradicen la Biblia o exaltan al hombre no pueden ser de Dios. La emergencia de la superiglesia ecuménica. Una de las tendencias más significativas de nuestros tiempos es el movimiento hacia una iglesia mundial unificada que trascienda las diferencias doctrinales. Bajo el disfraz de unidad cristiana, vemos un esfuerzo sistemático para crear una superiglesia ecuménica que incluya no solo diferentes denominaciones cristianas, sino también otras religiones mundiales.
el Consejo Mundial de Iglesias y movimientos similares promueven la idea de que las diferencias doctrinales son menos importantes que la cooperación social y humanitaria. Proclaman que musulmanes, judíos, cristianos, hindúes y budistas todos adoran al mismo Dios, simplemente con nombres diferentes. Esta apostasía ecuménica cumple perfectamente la profecía de Apocalipsis, capítulo 17, que describe a Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Juan ve una mujer vestida de púrpura y escarlata, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta es una religión falsa que persigue a los verdaderos creyentes mientras mantiene apariencia de piedad. Jesús mismo advirtió sobre esta falsa unidad en Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La seducción será tan sutil y poderosa que incluso creyentes genuinos estarán en peligro de ser engañados. El abandono de la santidad personal. Paralelo al abandono de la sana doctrina, hemos visto un abandono generalizado de la santidad personal dentro de las iglesias. Las estadísticas sobre divorcio, adicción a la pornografía, deshonestidad financiera y otros pecados muestran poca diferencia entre cristianos profesantes y no cristianos. Iglesias que una vez disciplinaron el pecado, ahora lo toleran e incluso lo celebran en nombre del amor y la gracia. La doctrina de la santificación progresiva ha sido reemplazada por una gracia barata, que permite a las personas vivir en pecado mientras profesan fe en Cristo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol profetizó: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿No contradice esto la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe? Está sugiriendo que debemos ganar nuestra salvación a través de buenas obras. En absoluto, hermano. La salvación es enteramente por gracia mediante la fe. Pero la fe verdadera siempre produce transformación. Como dice Santiago 2, versículo 17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No trabajamos para ser salvos, trabajamos porque somos salvos. La santidad es el fruto de la salvación, no su causa. La comercialización del ministerio. Una de las señales más grotescas de la apostasía moderna es la completa comercialización del ministerio cristiano. El Evangelio se ha convertido en una empresa, los pastores en CEOs y las iglesias en corporaciones que compiten por cuota de mercado religioso. Megaiglesias son construidas como centros comerciales, completas con cafeterías, tiendas de regalos y programas de entretenimiento diseñados para atraer multitudes más que transformar vidas. Los pastores de estas organizaciones viven como millonarios mientras sus congregaciones luchan financieramente. La predicación se ha convertido en marketing espiritual, diseñada para hacer que las personas se sientan bien consigo mismas más que confrontarlas con su necesidad de arrepentimiento. Los sermones son probados con grupos focales, las canciones son seleccionadas por su apelación emocional más que por su contenido teológico, y todo es empaquetado para el consumo masivo. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 16, vemos la reacción de Jesús a la comercialización de la adoración. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La persecución de la ortodoxia. Paradójicamente, una de las señales más claras de la apostasía es que aquellos que mantienen la ortodoxia bíblica son cada vez más perseguidos, no por el mundo secular, sino por las instituciones cristianas mismas. Pastores que predican sobre el pecado son acusados de discurso de odio. Iglesias que mantienen estándares bíblicos son etiquetadas como fundamentalistas peligrosos. Seminarios que una vez fueron baluartes de la ortodoxia,
Ahora expulsan estudiantes que sostienen posiciones bíblicas sobre la sexualidad, el género y la exclusividad de Cristo. Denominaciones históricas excomulgan iglesias que se niegan a comprometer la verdad bíblica. Esto cumple perfectamente la advertencia de Cristo en Juan, capítulo 16, versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La persecución más peligrosa siempre ha venido de la religión falsa, no del ateísmo abierto. El impacto global de la apostasía. Las consecuencias de esta apostasía se extienden mucho más allá de las paredes de las iglesias. Cuando la iglesia pierde su autoridad moral y su compromiso con la verdad, toda la sociedad sufre. Vemos el colapso de instituciones, la erosión de la moralidad pública y el ascenso del relativismo como filosofía dominante. En Europa, donde la apostasía ha avanzado más, vemos las consecuencias. Catedrales históricas convertidas en museos, seminarios cerrados por falta de estudiantes e iglesias vendidas para ser transformadas en mezquitas o centros comerciales. El continente que una vez fue el corazón del cristianismo mundial ahora es considerado postcristiano. ¿Existe esperanza de reforma dentro de estas denominaciones apóstatas? ¿O deberían los creyentes fieles simplemente salir? En 2 de Corintios 6, versículo 17, Dios dice: «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Cuando una denominación o iglesia abraza oficialmente la herejía, los creyentes fieles tienen la obligación bíblica de separarse. No podemos reformar lo que Dios ha entregado al juicio. El remanente fiel. Sin embargo, en medio de esta apostasía generalizada, Dios siempre ha preservado un remanente fiel. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 18, Dios le dijo a Elías: «Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». Incluso en los tiempos más oscuros de apostasía, Dios tiene su pueblo que permanece fiel. Hoy vemos este remanente en iglesias que se niegan a comprometer la verdad bíblica, pastores que predican toda la palabra de Dios sin importar el costo, creyentes individuales que mantienen su testimonio en medio de la persecución sutil pero real que enfrentan por su fidelidad. Estos son los que cumplirán la descripción de Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona». La iglesia de la Odisea, un retrato profético. La iglesia de la Odisea, descrita en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19, proporciona un retrato profético perfecto de la iglesia apóstata de los últimos tiempos. «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Esta es la iglesia próspera materialmente pero pobre espiritualmente, confiada en su propia sabiduría, pero ciega a su condición real, tibia en su compromiso con Cristo, pero ardiente en su amor al mundo. Es la iglesia que ha echado a Cristo fuera y debe ser confrontada con su necesidad desesperada de arrepentimiento. Pero incluso aquí, la gracia de Cristo se extiende. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Incluso en medio de la apostasía corporativa, individuos pueden responder al llamado de Cristo y encontrar restauración. Nuestra respuesta a la apostasía. Como creyentes que viven en medio de esta apostasía profetizada, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, debemos mantenernos firmes en la verdad bíblica sin compromiso. En Efesios capítulo 6, versículo 13, Pablo nos exhorta: «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes». Segundo, debemos ser discernidores sabios, probando todo espíritu y toda enseñanza por la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 17, versículo 11,
Los bereanos son elogiados porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tercero, debemos ser fieles en la proclamación de la verdad, a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo instruyó a Timoteo. No podemos permitir que el temor al rechazo o la persecución nos silencie cuando las almas están en peligro eterno. ¿Cómo podemos mantener un espíritu de amor hacia aquellos que han caído en apostasía, mientras al mismo tiempo mantenemos la verdad? Judas versículo 22 y 23 nos da la respuesta. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Podemos amar a las personas mientras aborrecemos su pecado, y podemos defender la verdad mientras mantenemos corazones compasivos. Cuarto, debemos prepararnos espiritualmente para una separación creciente entre la iglesia verdadera y la falsa. Esta separación será dolorosa, especialmente cuando involucre amigos, familiares y líderes que respetábamos. Pero la lealtad a Cristo debe trascender todas las demás lealtades. Hermanos, la apostasía que estamos presenciando no es una sorpresa para Dios. Fue profetizada con precisión en las Escrituras y su cumplimiento confirma que estamos viviendo en los últimos días. Pero también nos recuerda que nuestro Salvador viene pronto para establecer su reino de justicia. Mientras tanto, debemos ser como Caleb y Josué, manteniendo nuestra fe cuando otros se rebelan, confiando en las promesas de Dios cuando otros confían en la sabiduría humana. La apostasía marca el final de una era, pero también anuncia el amanecer de la era dorada del reino de Cristo. Continuemos ahora hacia nuestra cuarta profecía, donde veremos cómo el aumento exponencial del conocimiento y la tecnología también señala la proximidad del regreso del Señor. Cuarta profecía, el aumento exponencial del conocimiento y la tecnología. Llegamos ahora a una de las profecías más fascinantes y claramente cumplida de nuestros tiempos. El aumento exponencial del conocimiento humano y el desarrollo de tecnologías que habrían parecido completamente imposibles a generaciones anteriores. Esta profecía nos muestra cómo Dios, en su omnisciencia perfecta, previó desarrollos que solo ahora estamos comenzando a comprender plenamente. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, encontramos esta profecía extraordinaria. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta profecía, dada hace aproximadamente 2500 años, describe con precisión asombrosa dos características distintivas de nuestro tiempo: el aumento masivo en el transporte y comunicación global y la explosión exponencial del conocimiento científico. Cuando Daniel recibió esta visión, el transporte más rápido era un caballo a galope, la comunicación a larga distancia dependía de mensajeros humanos, y el conocimiento científico acumulado de toda la humanidad podría haber cabido en una pequeña biblioteca. Hoy, menos de 2 siglos después del comienzo de la Revolución Industrial, hemos presenciado cambios que han transformado completamente la experiencia humana. La explosión del conocimiento científico. Comencemos examinando el cumplimiento literal de «la ciencia aumentará». Los historiadores de la ciencia nos dicen que el conocimiento científico de la humanidad ahora se duplica aproximadamente cada 12 meses, y en algunos campos, como la biotecnología y la informática, se duplica aún más rápidamente. Para ponerlo en perspectiva, se estima que el 90% de todos los científicos que jamás han existido están vivos hoy. Consideremos algunos números asombrosos. Cada día se publican aproximadamente 6.000 artículos científicos en todo el mundo. La cantidad de información científica disponible hoy es más de 1 millón de veces mayor que toda la información científica que existía en la época de Daniel. Una sola edición del New York Times contiene más información que la que una persona promedio del siglo XVII encontraría en toda su vida. Pero lo que hace esta explosión de conocimiento verdaderamente profética es su sincronización. Durante miles de años, el progreso científico fue lento y gradual. Luego, exactamente en el período que las Escrituras identifican como los últimos tiempos, experimentamos una aceleración sin precedentes. Es como si Dios hubiera programado un reloj cósmico para liberar conocimiento en el momento preciso de la historia humana. Pastor, no es natural que el conocimiento se acumule con el tiempo.
¿Por qué deberíamos ver esto como cumplimiento profético específico? Excelente pregunta, hermano. La clave está en la palabra aumentará en Daniel. En hebreo, la palabra usada sugiere un incremento dramático y repentino, no gradual. Durante 4000 años de historia registrada, el progreso fue mínimo. Luego, en los últimos 200 años, hemos visto más avances que en toda la historia previa combinada. Esa aceleración repentina es lo profético. Muchos correrán de aquí para allá. La revolución del transporte. La primera parte de la profecía de Daniel, muchos correrán de aquí para allá, ha sido cumplida de manera igualmente dramática. Durante la mayor parte de la historia humana, la mayoría de las personas nunca viajaron más allá de unos pocos kilómetros de donde nacieron. El viaje de larga distancia era peligroso, costoso y reservado para comerciantes, ejércitos y los muy adinerados. Hoy, millones de personas corren de aquí para allá diariamente. En cualquier momento dado, hay aproximadamente 1 millón de personas en el aire en vuelos comerciales. Cada año, más de 4.000 millones de pasajeros viajan en aerolíneas comerciales. El viaje que habría tomado meses en la época de Daniel, ahora se completa en horas. Pero la profecía va más allá del viaje físico. En hebreo, la frase también puede referirse al movimiento rápido de información e ideas. Hoy, la información literalmente corre de aquí para allá a la velocidad de la luz a través de cables de fibra óptica, ondas de radio y satélites. Una persona puede comunicarse instantáneamente con alguien al otro lado del mundo, algo que habría parecido pura magia hace solo un siglo. La era de la computación y la inteligencia artificial. Ninguna tecnología ejemplifica mejor el cumplimiento de esta profecía que el desarrollo de las computadoras y la inteligencia artificial. La primera computadora electrónica, ENIAC, pesaba 30 toneladas y ocupaba un área habitación entera. Hoy, cada teléfono inteligente tiene más poder computacional que toda la NASA tenía cuando enviaron al hombre a la Luna. La ley de Moore, que observa que el poder computacional se duplica aproximadamente cada 2 años, ha sido sorprendentemente precisa durante más de 50 años. Pero incluso esta ley está siendo superada por avances en computación cuántica, procesamiento neurológico y arquitecturas de computación revolucionarias. La inteligencia artificial ha alcanzado capacidades que desafían la comprensión. Sistemas de IA pueden ahora diagnosticar enfermedades mejor que doctores experimentados, ganar juegos estratégicos complejos contra campeones mundiales, crear arte y música indistinguibles del trabajo humano, e incluso escribir código de computadora más eficiente que programadores profesionales. Lo que es verdaderamente inquietante es que los mismos científicos que desarrollan estas tecnologías admiten que no comprenden completamente cómo funcionan los sistemas más avanzados. La IA moderna utiliza aprendizaje profundo que crea conexiones neuronales artificiales tan complejas que son esencialmente cajas negras, incluso para sus creadores. Deberíamos preocuparnos por el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Podría esto relacionarse con profecías sobre el anticristo? Es una preocupación legítima. En Apocalipsis 13 vemos que la imagen de la bestia recibe aliento y puede hablar. Muchos eruditos proféticos creen que esto podría referirse a inteligencia artificial avanzada. La tecnología en sí no es malvada, pero puede ser utilizada para propósitos malignos. Debemos ser sabios como serpientes, pero mansos como palomas. Biotecnología y la manipulación de la vida. Uno de los desarrollos más proféticamente significativos es nuestro creciente poder para manipular la vida misma a nivel genético. La tecnología CRISPR permite a los científicos editar genes con precisión quirúrgica, potencialmente eliminando enfermedades genéticas, pero también planteando preguntas éticas profundas sobre los límites de la intervención humana en la creación divina. Hemos clonado mamíferos, creado órganos humanos en laboratorio, desarrollado terapias genéticas que pueden curar cánceres previamente incurables, y estamos en el umbral de la medicina personalizada, donde los tratamientos son diseñados específicamente para el perfil genético individual de cada paciente. Pero esta tecnología también plantea posibilidades inquietantes. Los científicos hablan abiertamente de mejoramiento humano. La posibilidad de crear seres humanos genéticamente superiores con inteligencia aumentada, fuerza física mejorada y resistencia a enfermedades.
algunos especulan sobre la eventual fusión entre humanos y máquinas, creando cyborgs que trasciendan las limitaciones biológicas naturales. En Génesis, capítulo 6, versículos 1 y 2, leemos sobre una época cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, produciendo una generación de gigantes que corrompió tanto la raza humana que Dios tuvo que destruir la civilización con un diluvio. Jesús mismo comparó los últimos días con los días de Noé en Mateo 24, versículo 37. La revolución de Internet y las comunicaciones globales. Internet ha creado la primera red de comunicación verdaderamente global en la historia humana. En menos de 30 años, hemos pasado de sistemas aislados a una red que conecta más de 5.000 millones de personas instantáneamente. La información ahora corre de aquí para allá, de manera que habría parecido imposible incluso para los visionarios más imaginativos del pasado. Consideremos las implicaciones proféticas. Por primera vez en la historia, es técnicamente posible que todo ojo vea un evento simultáneamente, tal como Apocalipsis 1, versículo 7, profetiza sobre el regreso de Cristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Las redes sociales han creado un sistema global de vigilancia y control social que hace que las fantasías más paranoicas de dictadores históricos parezcan primitivas. Cada clic, cada búsqueda, cada mensaje, cada movimiento físico puede ser rastreado, analizado y almacenado permanentemente. Algoritmos de inteligencia artificial pueden predecir comportamiento humano con precisión inquietante. Esta infraestructura de comunicación global también hace posible por primera vez la marca de la bestia, descrita en Apocalipsis capítulo 13. Un sistema que requiera identificación digital para comprar o vender, ahora es no solo posible, sino que ya está siendo implementado en varias formas alrededor del mundo. Nanotecnología. Manipulando la materia a nivel atómico. La nanotecnología nos ha dado la capacidad de manipular materia a nivel atómico y molecular. Podemos crear materiales con propiedades que no existen en la naturaleza, construir máquinas microscópicas que pueden reparar tejido humano desde adentro, y desarrollar sistemas de entrega de medicamentos que pueden atacar células cancerosas individuales sin dañar tejido sano. Los científicos hablan de ensambladores moleculares que podrían, en teoría, reorganizar cualquier materia en cualquier otra configuración deseada. Tal tecnología podría crear abundancia material ilimitada, pero también plantea riesgos existenciales si es mal utilizada. Algunos teóricos especulan sobre un escenario de goo gris, donde nanobots autorreplicantes consumen toda la materia orgánica en la Tierra. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 3 al 7, Juan describe plagas que afectan específicamente el mar, los ríos y la biosfera de maneras que podrían ser consistentes con contaminación nanotecnológica descontrolada. Lo que una vez pareció puramente simbólico, ahora tiene posibles interpretaciones literales inquietantes. Está sugiriendo que toda la tecnología moderna es inherentemente malvada. ¿No ha traído también grandes beneficios a la humanidad? Por supuesto que la tecnología ha traído grandes beneficios. Medicina avanzada, comunicación global, reducción de la pobreza. El punto no es que la tecnología sea malvada, sino que su desarrollo acelerado es una señal profética. Y como todas las herramientas poderosas, puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Lo preocupante es su potencial para el control totalitario global. Exploración espacial y la búsqueda de vida extraterrestre. Nuestro conocimiento del cosmos se ha expandido exponencialmente en las últimas décadas. Hemos enviado sondas a todos los planetas de nuestro sistema solar, aterrizado rovers en Marte y detectado miles de planetas orbitando otras estrellas. El telescopio espacial James Webb nos está mostrando galaxias que se formaron cuando el universo era joven, confirmando y desafiando nuestras teorías sobre la cosmología. Particularmente significativa es la búsqueda intensificada de vida extraterrestre. Programas como SETI han expandido dramáticamente, y gobiernos que previamente negaban interés en ovnis ahora admiten abiertamente que tienen evidencia de fenómenos aéreos no identificados que desafían la explicación convencional.
Algunos eruditos proféticos especulan que el gran engaño, mencionado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, podría involucrar un contacto falso con vida extraterrestre, que en realidad serían manifestaciones demoníacas diseñadas para desacreditar la creación bíblica y preparar el mundo para recibir al anticristo como un salvador cósmico. Realidad virtual y el metaverso. El desarrollo de realidad virtual y aumentada está creando mundos alternativos tan convincentes que algunas personas están comenzando a preferir la realidad virtual a la realidad física. El concepto del metaverso, un mundo virtual persistente donde las personas pueden vivir, trabajar y socializar, está siendo desarrollado por las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo. Esta tecnología plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y la identidad humana. Si las personas pueden crear avatares perfectos de sí mismas, vivir en mundos diseñados según sus deseos y experimentar sensaciones que son indistinguibles de la realidad física, ¿qué les impide desconectarse completamente del mundo real? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11, Pablo describe cómo Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Podría la realidad virtual ser parte de este engaño, permitiendo que las personas vivan en mundos de fantasía completamente desconectados de la verdad de Dios? Computación cuántica. Rompiendo las barreras de la realidad. La computación cuántica está comenzando a realizar cálculos que serían imposibles para cualquier computadora clásica, sin importar cuán poderosa sea. Los computadores cuánticos explotan las propiedades extrañas de la mecánica cuántica, donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Esta tecnología podría romper todos los sistemas de encriptación actuales instantáneamente, haciendo que toda comunicación digital sea completamente transparente para quien posea computadores cuánticos suficientemente avanzados. También podría simular sistemas complejos, como el clima global, la economía mundial o incluso el cerebro humano, con precisión perfecta. Algunos científicos especulan que la computación cuántica avanzada podría incluso permitir acceso a realidades paralelas o dimensiones alternativas, conceptos que habrían sido pura ciencia ficción hace apenas décadas, pero que ahora están siendo seriamente considerados por físicos de primer nivel. El Internet de las cosas, un mundo completamente conectado. Estamos creando un mundo donde literalmente todo está conectado a Internet. Refrigeradores que piden comida automáticamente, automóviles que se comunican entre sí para prevenir accidentes, dispositivos médicos implantables que monitorean constantemente la salud y transmiten datos a doctores, ciudades inteligentes donde cada semáforo, cada cámara, cada sensor está conectado a una red central. Para el año 2030 se estima que habrá más de 75.000 millones de dispositivos conectados al Internet de las cosas. Esto creará un nivel de vigilancia y control que será omnipresente e inescapable. Cada movimiento, cada compra, cada interacción social será registrada, analizada y potencialmente utilizada para control social. Esta infraestructura hace posible por primera vez en la historia el tipo de control global total descrito en las profecías sobre el reino del anticristo. Un sistema donde nadie puede comprar o vender sin la aprobación del gobierno mundial no solo es posible, sino que ya está siendo implementado en formas primitivas en varios países. ¿Cómo deberíamos como cristianos responder a estos desarrollos tecnológicos? ¿Deberíamos rechazar toda tecnología moderna? No creo que deberíamos rechazar la tecnología en sí, sino ser extremadamente sabios sobre cómo la usamos. Pablo dice en 1 Corintios 10, versículo 23, «Todo me es lícito, pero no todo conviene». Podemos usar tecnología para el reino de Dios mientras mantenemos discernimiento sobre sus peligros potenciales. Medicina regenerativa y la extensión de la vida. Los avances en medicina regenerativa están acercándonos a la posibilidad de extender dramáticamente la vida humana, e incluso potencialmente derrotar la muerte por envejecimiento. Terapias con células madre pueden regenerar órganos dañados, la edición genética puede eliminar enfermedades hereditarias y los investigadores están desarrollando tratamientos que podrían revertir el proceso de envejecimiento a nivel celular. Algunos científicos predicen que los niños nacidos hoy podrían vivir rutinariamente más de 200 años, y que eventualmente podríamos lograr lo que llaman velocidad de escape de la longevidad,
donde desarrollamos tratamientos antienvejecimiento más rápido de lo que envejecemos, efectivamente logrando inmortalidad biológica. Esto plantea preguntas teológicas profundas. En Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios limitó la vida humana a 120 años después del diluvio. ¿Qué significa que ahora tengamos el poder tecnológico potencial de extender la vida mucho más allá de este límite divino? ¿Podría esto relacionarse con la descripción en Apocalipsis de personas que buscarán la muerte pero no la hallarán? La singularidad tecnológica. Muchos futuristas hablan de una singularidad tecnológica próxima, un punto donde la inteligencia artificial supera la inteligencia humana y comienza a mejorar recursivamente, creando una explosión de inteligencia que transformará completamente la civilización de maneras que no podemos predecir o controlar. Ray Kurzweil, el director de ingeniería de Google y uno de los futuristas más respetados del mundo, predice que esta singularidad ocurrirá alrededor del año 2045. Otros científicos son más conservadores, pero prácticamente todos están de acuerdo en que algún tipo de transformación fundamental está próxima. Lo inquietante es que nadie sabe realmente qué pasará después de la singularidad. Por definición, una inteligencia superhumana tomaría decisiones que los humanos no pueden comprender o predecir. Podría decidir que los humanos son obsoletos, o podría fusionarse con la humanidad de maneras que nos transformen en algo completamente diferente. Implicaciones proféticas. Preparando el escenario para los últimos días. Todos estos desarrollos tecnológicos están creando exactamente las condiciones que las Escrituras describen para los últimos días. Por primera vez en la historia, tenemos un sistema de comunicación global que permite que todo ojo vea eventos simultáneamente. Una infraestructura de vigilancia que hace posible el control totalitario global. Tecnologías que pueden crear señales y prodigios mentirosos indistinguibles de milagros reales. Sistemas económicos digitales que podrían implementar fácilmente una marca de la bestia, sin la cual nadie puede comprar o vender. Capacidades biotecnológicas que podrían crear los hombres escorpión y otras criaturas híbridas descritas en Apocalipsis. Armas que pueden matar 1/3 de la humanidad, como se describe en Apocalipsis 9. Y un nivel de conocimiento y poder que podría llevar a la humanidad a creer que no necesita a Dios. ¿Significa esto que deberíamos temer al futuro? ¿Estos desarrollos son inevitablemente malignos? Como cristianos, no tememos al futuro porque conocemos el final de la historia. Cristo reina. Estos desarrollos no son malignos en sí mismos, pero sí demuestran que estamos acercándonos al regreso de Cristo. Deberíamos ver estos eventos como señales de esperanza, no de desesperación, porque significan que nuestra redención está cerca. La respuesta cristiana a la explosión tecnológica. Como creyentes viviendo en esta era de explosión tecnológica, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Primero, debemos reconocer que estos desarrollos confirman la veracidad profética de las Escrituras. El hecho de que Daniel pudiera predecir con precisión el aumento del conocimiento y el transporte global 2500 años antes de que ocurriera, es una evidencia poderosa de la inspiración divina de la Biblia. Segundo, debemos usar sabiamente la tecnología disponible para avanzar el reino de Dios. Internet nos permite predicar el Evangelio a más personas que cualquier generación anterior. Las comunicaciones globales hacen posible coordinar esfuerzos misioneros mundiales. La tecnología médica nos permite demostrar el amor de Cristo sanando a los enfermos. Tercero, debemos mantenernos vigilantes contra los peligros espirituales de la tecnología. No debemos permitir que la conveniencia nos lleve a comprometer nuestra privacidad o libertad. No debemos confundir información con sabiduría o poder tecnológico con poder espiritual. Cuarto, debemos prepararnos espiritualmente para los desafíos únicos que estos desarrollos traerán. El mundo está cambiando más rápido de lo que cualquier generación anterior ha experimentado. Solo aquellos que están firmemente arraigados en la palabra inmutable de Dios podrán navegar los torbellinos de cambio que se avecinan. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20, Pablo advierte a Timoteo: «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No toda información es sabiduría y no todo avance tecnológico es progreso real».
Hermanos, el aumento exponencial del conocimiento y la tecnología que estamos presenciando no es accidental. Es el cumplimiento preciso de profecías bíblicas que marcan nuestro tiempo como los últimos días. Estos desarrollos están preparando el escenario para los eventos finales de la historia humana, incluyendo el reino del Anticristo y el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como Daniel, debemos mantener nuestros corazones puros y nuestras mentes enfocadas en la verdad eterna de Dios, incluso mientras navegamos en un mundo de cambio tecnológico sin precedentes. Continuemos ahora hacia nuestra quinta profecía, donde examinaremos las guerras y rumores de guerras que también caracterizan nuestro tiempo. Quinta profecía: guerras y rumores de guerras en los últimos tiempos. Llegamos ahora a una profecía que resuena con particular intensidad en nuestros días: el aumento de conflictos globales y la constante amenaza de guerra que caracterizará los últimos tiempos. Esta profecía, pronunciada por nuestro Señor Jesucristo mismo, describe no solo la realidad de guerras físicas, sino también un estado psicológico global de ansiedad y temor por conflictos que podrían erupcionar en cualquier momento. En Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesús advirtió: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares». Esta profecía ha sido parcialmente cumplida a lo largo de la historia, pero estamos viendo una intensificación dramática que señala la proximidad del fin. Lo que hace que nuestro tiempo sea único no es simplemente la existencia de guerras. Las guerras han existido desde Caín y Abel, sino la escala global, la sofisticación tecnológica y la capacidad de destrucción total que caracterizan los conflictos modernos. Por primera vez en la historia humana, tenemos el poder de literalmente cumplir la advertencia de Cristo de que a menos que aquellos días sean acortados, nadie sería salvo. El siglo de las guerras mundiales. El cumplimiento moderno de esta profecía comenzó dramáticamente con las dos guerras mundiales del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue llamada la guerra que terminará todas las guerras, pero en realidad marcó el comienzo de una era de conflictos globales sin precedentes. Estas guerras introdujeron conceptos completamente nuevos en la guerra humana: bombardeo aéreo de ciudades civiles, armas químicas que mataban indiscriminadamente, submarinos que convertían los océanos en campos de batalla, y finalmente, armas nucleares que podían borrar ciudades enteras en segundos. Por primera vez, la guerra se convirtió verdaderamente en total, involucrando a poblaciones civiles completas, no solo ejércitos profesionales. La Segunda Guerra Mundial elevó esta destrucción a nuevos niveles. Aproximadamente 70 millones de personas murieron, incluyendo el holocausto sistemático de 6 millones de judíos. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas. Y al final, el mundo se encontró con un arma tan destructiva que Albert Einstein comentó: «No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras». Pastor, ¿no ha habido periodos de relativa paz desde la Segunda Guerra Mundial? ¿No contradice esto la profecía de guerras continuas? Hermano, aunque no hemos visto otra guerra mundial total, el siglo XX fue el más violento en la historia humana. Se estima que 170 millones de personas murieron en guerras y conflictos durante ese siglo. Además, la Guerra Fría mantuvo al mundo en constante tensión y rumores de guerras durante décadas. La era nuclear, cuando la humanidad adquirió el poder de autodestrucción. El 6 de agosto de 1945, cuando la primera bomba atómica fue detonada sobre Hiroshima, la humanidad cruzó un umbral profético. Por primera vez en la historia, los seres humanos habían desarrollado el poder de cumplir literalmente las profecías bíblicas sobre destrucción global. En Mateo capítulo 24, versículo 22, Jesús advirtió: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Antes de las armas nucleares, esta profecía parecía hiperbólica. ¿Cómo podría la guerra amenazar literalmente a toda la humanidad? Ahora sabemos exactamente cómo. Hoy existen aproximadamente 13.000 armas nucleares en el mundo,
muchas de ellas cientos de veces más poderosas que las bombas lanzadas sobre Japón. Una sola bomba de hidrógeno moderna tiene más poder destructivo que todos los explosivos utilizados en la Segunda Guerra Mundial combinados. Un intercambio nuclear completo entre las superpotencias no solo mataría cientos de millones directamente, sino que podría causar un invierno nuclear que haría la Tierra inhabitable para la mayoría de la vida compleja. La Guerra Fría. 40 años de rumores de guerras. La Guerra Fría, que se extendió desde aproximadamente 1945 hasta 1991, proporcionó un cumplimiento literal de la frase rumores de guerras. Durante décadas, el mundo vivió en constante tensión, siempre a minutos de una guerra nuclear total que podría haber terminado la civilización. Durante la crisis de los misiles cubanos en octubre de 1962, el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear de lo que la mayoría de las personas se dieron cuenta. Años después, supimos que un oficial naval soviético había evitado por poco lanzar un torpedo nuclear, una decisión que literalmente salvó al mundo de la Tercera Guerra Mundial. Durante toda esta era, los niños crecieron practicando simulacros de ataques aéreos. Las familias construían refugios antiaéreos y la amenaza de aniquilación nuclear dominaba la psicología global. Era exactamente el tipo de clima de temor constante que Cristo había profetizado. No solo guerras reales, sino el terror psicológico de guerras que podrían comenzar en cualquier momento. El surgimiento del terrorismo global. Con el fin de la Guerra Fría, muchos esperaban una era de paz. En cambio, surgió una nueva forma de conflicto: el terrorismo global. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 marcaron el comienzo de una nueva era, donde pequeños grupos de individuos radicales podrían causar destrucción masiva y aterrorizar poblaciones enteras. El terrorismo moderno ha cumplido las profecías de maneras que las guerras tradicionales no podían. Ha creado un estado de ansiedad constante donde nadie se siente completamente seguro. Ha convertido actividades cotidianas como viajar en avión o asistir a eventos públicos en ocasiones de tensión y vigilancia. Ha hecho que rumores de guerras sean una realidad diaria a través de alertas de seguridad constantes y amenazas terroristas. En Lucas capítulo 21, versículo 26, Jesús profetizó: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra». El terrorismo global ha creado exactamente esta atmósfera de temor constante y expectación de ataques que podrían ocurrir en cualquier momento y lugar. ¿Cómo debemos, como cristianos, responder al terrorismo y la violencia global? Debemos vivir en temor. Jesús nos dio la respuesta en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No debemos vivir en temor paralizante, pero sí debemos ser sabios y estar preparados. Más importante aún, debemos mantener nuestra esperanza en Cristo, sabiendo que Él controla la historia. Guerras regionales con implicaciones globales. Desde el fin de la Guerra Fría, hemos visto una proliferación de conflictos regionales que, debido a la interconexión global moderna, tienen implicaciones mundiales. La Guerra del Golfo Pérsico, los conflictos en los Balcanes, las guerras en Afganistán e Irak, la guerra civil siria y, más recientemente, el conflicto en Ucrania han demostrado cómo los conflictos locales pueden tener consecuencias económicas, políticas y sociales globales. Cada uno de estos conflictos ha involucrado múltiples potencias mundiales, creando el potencial de